El psicoanálisis nació en el siglo XX con la obra La interpretación de los sueños, de la que Freud fue autor. Creció sobre la meta de comprender las enfermedades nerviosas llamadas funcionales. Los neurólogos en esos tiempos no trataban el factor psíquico. Se lo dejaban a los filósofos, místicos y curanderos, ya que lo consideraban acientífico. En 1880, los fenómenos del hipnotismo trataban de ingresar en la ciencia médica de nuevo, pero esta vez había logrado tener una demostración de la existencia de procesos anímicos, o sea, los inconscientes. A partir de este descubrimiento, se dieron dos ramas en el campo de la hipnosis. Primero se llegó al convencimiento de que aún las alteraciones corporales llamativas podían ser el resultado de influjos anímicos activados por el experimentador mismo. Esto quiere decir que se aceptó el hecho de que ciertas emociones y pensamientos provocaban reacciones físicas en los individuos. Y los experimentadores con las personas en estado de hipnosis les daban ciertos influjos para causarles reacciones físicas. En segundo lugar, se tuvo la impresión más nítida de la existencia de procesos anímicos a los que no se podía dar otro nombre que el de inconscientes. Esto quiere decir que eran procesos de los que el sujeto no estaba consciente y no podía tener control ni conocimiento de ellos. La hipnosis fue utilizada originalmente para complementar el estudio de la neurosis de aquellos tiempos, principalmente la histeria. Un gran contribuidor de esta técnica fue Charcot y sus experimentos. Supuso que ciertas parálisis originadas por un trauma o accidente eran de naturaleza histérica. Y gracias a la sugestión del trauma en estado hipnótico, provocó artificialmente parálisis de esas mismas características. Pierre Janet caracterizó a la histeria mediante la incapacidad constitucional para preservar la coherencia de los procesos anímicos, lo cual producía una fragmentación de la vida anímica. Esto quiere decir que eran literalmente incapaces de mantenerse sólidos al pasar por fuertes traumas, por lo que sus procesos anímicos los hacían dividirse y fragmentarse en distintas personalidades. Él se basó a su vez en Joseph Breuer. Breuer estudió y curó a pacientes por medio de la hipnosis, particularmente a una joven histérica. Este caso ha conservado hasta hoy un importante valor para comprender a la neurosis. La enfermedad de la joven había partido de la época cuando cuidaba a su querido padre. Este se encontraba enfermo y moribundo. Breuer demostró que sus síntomas se referían al cuidado del padre enfermo, y así se había vuelto transparente a un caso de enigmática neurosis. El punto central del problema de la joven residía en un hartazgo no admitido del cuidado de su padre, al grado de llegar a desear su muerte. Sin embargo, por las implicaciones de este pensamiento, esta idea fue reprimida, por lo que se acabó expresándose de manera sintomática. Esto llevó al conocimiento de que una característica universal de los síntomas era que tenían su origen en situaciones en las que no se había llevado a cabo una acción.
sino que había sido suprimida por diversos motivos. La terapia consistía en mover a la enferma mientras estaba hipnotizada a recordar los traumas olvidados y reaccionar frente a ellos con fuertes expresiones de afecto. A esto se llamaba método catártico, y el estado en el que se encontraba la joven, la catarsis, fue explicada en la colaboración con Freud y Breuer llamada Estudios sobre la histeria. Poco después terminaron su colaboración y se separaron, y Freud decidió perfeccionar la técnica que su colega había empezado. Freud decidió renunciar a la hipnosis por dos grandes motivos. El primero fue que no lograba poner a un gran número de pacientes en ese estado. Y el segundo era que los resultados obtenidos no eran duraderos y dependían demasiado de la relación entre el enfermo y el médico, por lo que decidió abandonar el método, adoptando como nuevo método el psicoanálisis, siendo el factor decisivo que separó a estos dos el optar por la asociación libre en lugar de la hipnosis. La asociación libre consiste en comprometer al enfermo a dejarse guiar por sus ocurrencias espontáneas y comunicárselas al médico sin importar las objeciones que obtuviera contra ellas, con el propósito de evitar las represiones involuntarias y llegar a pistas que acercaran a los recuerdos olvidados por el paciente. Así se llegó a descubrir uno de los pilares fundamentales del psicoanálisis, la teoría de la represión. La represión era hecha por el yo, invocando motivos éticos y estéticos. Especialmente se reprimían mociones sexuales de deseo, y los síntomas parecían como expresión de estos deseos reprimidos. Y también se descubrió el llamado complejo de Edipo, en el que se discernió más al núcleo de todos los casos de neurosis. Además descubrió que los inventos de la infancia tenían una gran influencia en el desarrollo del sujeto y dejaban predisposiciones imborrables. Junto con esto descubrió la existencia de una sexualidad infantil, relacionada con las pulsiones que siempre se encuentran en el ser humano. El psicoanálisis logró demostrar en dos clases de fenómenos su utilidad para el enclarecimiento de actividades anímicas no patológicas, las operaciones fallidas y los sueños de personas sanas y psíquicamente normales. Un concepto auxiliar que posibilita al médico el dominio de la materia analítica es el líbido. En el psicoanálisis es la fuerza de las pulsiones sexuales dirigidas al objeto. Estudios posteriores obligan a situar junto al líbido de objeto una libido yoica o narcisista, dirigida al yo propio. Es lícito decir que el principal motor de desarrollo cultural del ser humano ha sido el apremio objetivo externo que le rehusó la cómoda satisfacción de sus necesidades naturales y lo dejó a peligros desmedidos. El psicoanálisis agrega que otro fragmento del crear humano sirve al cumplimiento de deseo, a la satisfacción sustitutiva de aquellos deseos reprimidos que desde los años de la niñez están insatisfechos en el alma de cada quien. El psicoanálisis deberá calificarse como una psicología del ello. No es posible solo con el entender toda la mente humana. Muchas gracias por ver este video. Espero que te haya ayudado a entender mejor el tema. Te recuerdo que este video está basado en la lectura Breve informe sobre el psicoanálisis, escrita por Freud.